Y nada, hemos titulado la conferencia «Cómo navegar el entorno actual», porque es verdad que estamos en un entorno bastante complicado. Y lo primero que queríamos hablar es de los riesgos que estamos viendo actualmente, ¿no? Uno de ellos es la deuda, ¿no? Como sabéis, actualmente nos encontramos en niveles del 350% de deuda sobre PIB, que esto es una barbaridad, pero aparte de eso es que son 300 trillones de deuda a nivel global. Y si lo comparamos contra el PIB, pues el PIB solamente son 98 trillones de deuda. O sea que hay una diferencia muy grande, ¿no? Luego también nos estamos dando cuenta que la deuda en los principales países ha alcanzado ya niveles que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial. Y aparte de eso, como sabéis, es que el problema es que cuando un país tiene mucha deuda, históricamente los países han crecido muy poco, con lo cual a futuro también podemos tener problemas de crecimiento. Luego tenemos también el problema de que con la crisis de 2020 se ha agravado mucho ese problema de deuda. ¿Por qué? Porque los estímulos que se han hecho han sido mucho mayores todavía que los que se habían hecho en la crisis de 2008, ¿no? El problema es que, como veis en el gráfico, los balances de los bancos centrales también han aumentado de forma drástica. Y otro de los grandes problemas es que nos encontrábamos con una sobrevaloración general. De hecho, como sabéis, pues hay muchos analistas que han denominado a esta época el everything bubble, o sea, porque había burbujas en muchas clases de activos, ¿no? Pues hemos visto cómo, por ejemplo, pues la renta variable está por encima de una vez el PIB global. La renta fija, por ejemplo, pues hemos visto cómo ha alcanzado rentabilidades irrisorias, o incluso pues estamos viendo cómo hay muchas burbujas, por ejemplo, en inmobiliario, ¿no? A nosotros en concreto, como vamos a hablar ahora, nos preocupa la de China, pero hay países como Australia o Canadá, por ejemplo, que tienen también unas burbujas que preocupan bastante, ¿no? Inmobiliarias. Y lo peor de todo también es que probablemente estamos ya en recesión, con lo cual esto todavía es más grave que haya esta sobrevaloración. Y luego a nosotros nos preocupa también China, ¿no? El problema es que ha habido una expansión crediticia que no tiene precedentes. O sea, como veis ahí en el gráfico, China es la parte roja, ha liderado el crecimiento del crédito, sobre todo desde el año, como veis, 2008, ¿no? El problema es que China, a día de hoy, tiene una deuda sobre PIB del 300%, suponiendo que el PIB que están reportando es el que es, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Es un 300% sobre PIB. No solo lo malo es la cantidad de deuda que tienen, sino que es que encima lo rápido que lo han hecho, ¿no? Porque en el año 2008 ellos tenían una deuda sobre PIB del 172%. ¿Y qué problemas vemos básicamente en China? Pues principalmente dos. Uno, el sistema bancario. Tienen unos bancos que son enormes, que representan 3 veces el PIB del país. Y para que os hagáis una idea, tienen 4 de los 5 mayores bancos del mundo, que eso históricamente ha sido una señal de riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el año 2008 los mayores bancos del mundo eran de Estados Unidos. Tienen unos balances enormes, o sea, hay bancos de 5,5 trillones de activos y para que os hagáis una idea, por ejemplo, el mayor banco de Estados Unidos es JP Morgan, que tiene 3,9 trillones, o sea, son balances enormes, o sea, que si tienen problemas podría ser un problema a nivel global. Y luego también vemos problemas en el mercado inmobiliario, pero eso ya está pasando, ¿no? Porque ya hemos visto cómo hay muchos promotores que ya no han tenido que impagar su deuda, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que el inmobiliario en China pesa un 30% del PIB y un 78% de la riqueza de los chinos. Con lo cual, si esto tiene problemas, eso sería un problema para China, pero no solo eso, sino también para el mundo. ¿Por qué? Porque probablemente el inmobiliario chino es el activo más grande que hay a día de hoy en el mundo, más grande que la renta variable de Estados Unidos o que la renta fija de Estados Unidos, y representa prácticamente 61 trillones. Y luego nos estamos encontrando con inflación muy alta. Como sabéis, a nivel global estamos ya prácticamente en doble dígito. Y, claro, antes estábamos acostumbrados a ver inflación en Argentina, en Venezuela. El problema es que ahora estamos viendo en países desarrollados una inflación que no veíamos en los últimos 40 años. Y además, electricidad, gasolina y comida están subiendo las tres, las hemos visto subiendo a doble dígito, que era una cosa que no pasaba desde los años 80. Entonces, llegando a este escenario, decimos, bueno, es importante saber si la inflación va a ser transitoria o no, porque eso nos va a dar claves para saber cómo navegar este entorno. Los bancos centrales empezaron diciéndonos, no os preocupéis, bueno, la inflación va a ser algo temporal, pero ahora ya nos están reconociendo que probablemente la inflación no va a ser temporal. ¿Por qué nosotros en concreto creemos que no va a ser temporal? Pues primero porque la inflación es un fenómeno monetario. La segunda, porque los déficits son todavía enormes, y la tercera, por lo poco que se ha invertido en materias primas. Vamos a tratar estos 3 puntos de forma rápida para poder entrar en el tiempo de la conferencia,
pero, como decía Milton Friedman, la inflación es siempre y en cualquier lugar un fenómeno monetario. Como sabéis, nunca antes en la historia se había impreso tanto dinero como se ha hecho actualmente, ¿no? Y el problema es que sí existe una correlación muy alta entre lo que son los agregados monetarios y la inflación en el largo plazo. En concreto, este gráfico es de 10 años y, como veis, la correlación es muy alta. Habíamos vivido la parte buena de las impresiones, que todo subía, pero ahora nos toca la resaca de esas impresiones, ¿no? Luego, el problema es que ese exceso de deuda, claro, los gobiernos tienen la posibilidad de devaluar esa deuda a través de la inflación. De hecho, aquí os he puesto un gráfico de los déficits que hay en Estados Unidos y los que proyectados, ¿no?, los que se esperan para los próximos años, y son muy elevados. ¿Qué puede hacer un gobierno para bajar los déficits? Pues aumentar los impuestos, ¿no? Pero es una cosa que no le apetece a un gobernante hacer porque al final tiene unas consecuencias. Sin embargo, si tú lo que haces es, pues a través de la inflación, devalúas tu deuda y es un impuesto al final que no pasa por el Parlamento, ¿no? Y de hecho, Peter Bernholz decía que para las inflaciones del siglo XX que hubo, una condición necesaria fue tener un déficit sobre gastos en torno al 40%, y en esos niveles nos encontramos actualmente. Y luego, ¿cuál es el problema? Que se ha invertido poco en materias primas. Hay mucha gente que mira la demanda, bueno, la demanda está subiendo, bajando, pero la demanda suele ser bastante estable en materias primas y realmente lo que varía más es la oferta. Y la oferta suele ser la que te marca los ciclos en materias primas. ¿Qué ha pasado? Ahí lo veis en el gráfico, que en 2014-2015 tocaron pico de inversión, o sea, las máximas inversiones se hicieron ahí y, como veis, a partir de ahí ha habido un bajón enorme en lo que se ha invertido en materias primas. Con lo cual, eso puede traer un problema de oferta. ¿Cuál es el problema, además de materias primas? Que los proyectos normalmente no salen de un día para otro. O sea, yo no abro un pozo de petróleo de hoy para mañana o abro una mina de cobre de hoy para mañana. O sea, que eso puede haber problemas de oferta, ¿no? Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Pues hemos vivido un periodo que se ha denominado The Great Moderation, que no ha habido inflación, que es verdad que como lo hemos vivido, pues para nosotros es lo normal, ¿no? Pero es algo atípico en la historia. Como veis, en el periodo anterior, en los años 70, hubo inflación alta y ahora parece ser que estamos volviendo a algo similar a los años 70, ¿no? Entonces, me parecía interesante analizar qué pasó en los años 70 para ver si de ahí podemos sacar alguna conclusión o algún tip, ¿no?, para poder afrontar o navegar la situación actual. En los años 70, pues los tipos de interés estaban bajos, esto nos suena, la deuda se estaba incrementando a doble dígito, la oferta monetaria creciendo, todo esto nos suena. Y en el año 71, ¿qué pasa? Que Nixon decide romper el gold window, o sea, ya yo no puedo cambiar mis dólares, o sea, ya no puedo pagar $35 por la onza, o sea, rompe el sistema monetario que existía desde el año 1944, que era el de Bretton Woods, y ¿cuál es la consecuencia? Pues que empiezan a aumentar los precios, empiezan a aumentar los salarios. Obviamente, como buen político, pues decide, no os preocupéis, voy a poner controles. ¿Qué pasa? Que los controles no funcionan. Empieza a subir los precios de agrícolas, los alimentos e incluso hay dos shocks del petróleo. En el año 73, por el embargo que se le hace a Estados Unidos por su participación en el Yom Kippur, en la guerra del Yom Kippur, y luego en 1979 por la revolución iraní, ¿no? ¿Y qué pasa? Que desde mínimos que hace el petróleo hasta máximos, el petróleo llegó a multiplicar por 11. Pero bueno, ahora también pues, hemos tenido un problema con los precios del petróleo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la inflación se fue del 2,7% al 14,8% en los años 80. ¿Qué fue lo positivo? Que en el año 79 nombran a Paul Volcker presidente de la Reserva Federal y lo que hace es subir los tipos hasta el 20%. Ojo, esto es importante para la situación que vivimos actualmente. O sea, para paliar una inflación del 14%, subes los tipos hasta el 20%. Lo hace en los años, o sea, en el año 81 y la inflación no baja hasta el año 83. O sea, que desde que subes tipos hasta que baja la inflación hay un periodo. O sea, que eso también es interesante para lo que podemos vivir ahora, ¿no? ¿Qué pasó? Que al aplicar una política monetaria tan restrictiva, eso tuvo consecuencias también porque provocó una recesión, que eso también es importante para ahora, ¿no? O sea, si subes mucho los tipos, eso puede acabar provocando una recesión y en Estados Unidos en aquel momento pues, se llegó a un desempleo del 10%, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Que invertir en acciones, o sea, estar invertido en un índice de Estados Unidos, no conseguiste batir a la inflación. Ahí tenéis el IPC de Estados Unidos y tenéis lo que hizo el Dow Jones y no conseguiste batir a la inflación con acciones. Sin embargo, la gente que estaba invertida en petróleo, en materias primas, en oro y en plata, consiguió hacerlo bien tanto, e incluso batir la inflación, ¿no?
Y me podéis decir, bueno, pero eso fue en los años 70. Aquí tenéis el gráfico de otras inflaciones también y se puede ver cómo cuando hay una inflación alta lo que lo hace bien es petróleo, materias primas y otra vez nos encontramos con el oro. Me vais a decir, bueno, pero ¿qué ha pasado desde los años 70 hasta la actualidad? ¿No? Porque no estamos en la misma situación. Pues no, no estamos. ¿Qué ha pasado básicamente? Aquí tenéis los datos de lo que ha pasado en Estados Unidos. Desde el año 71 hasta hoy, la deuda federal de Estados Unidos ha multiplicado por 74 veces, la deuda total de Estados Unidos por 49 veces, la oferta monetaria M2 por 29 veces e incluso nos encontramos con una deuda pública sobre PIB que en el año 71 era del 37% y el año pasado fue del 135%. E incluso os he puesto un gráfico de los déficits de Estados Unidos. Como veis, en los años 70 el déficit era muy bajito y, sin embargo, ahora nos encontramos con un déficit enorme. Aquí tenéis también la deuda estatal, de compañías, de familias. Como veis, a día de hoy hay mucha más deuda que en los años 70. ¿Qué pasó en los años 70 hasta aquí? Pues que las divisas fiduciarias han perdido su poder adquisitivo. Tenemos lo que costaba una onza de oro en el año 71 y lo que costaba en 2021. Y hemos perdido con el dólar un poder adquisitivo del 98%, con la libra un 99%, con el dólar canadiense un 99%. O sea que estamos viendo cómo las divisas fiduciarias no nos están permitiendo ahorrar y están perdiendo su poder adquisitivo. Sin embargo, el oro, este gráfico es desde 1790, veis cómo ha tenido un comportamiento excelente, sobre todo a partir del año 1971, cuando Nixon decide romper el gold window. Veis que ahí el oro se dispara y lo empieza a hacer realmente bien. De hecho, este gráfico es desde 1971 hasta 2021 y se puede ver cómo el oro ha proporcionado una rentabilidad anualizada del 7,9% desde el año 1971. Entonces, viendo que el oro funciona en inflación, vamos a ver qué propiedades tiene el oro. El oro, lo bueno es que es dinero y además es el dinero que ha elegido la humanidad durante miles de años. Como hemos dicho, te protege contra la inflación. De hecho, en los últimos años, de la década de los 70, el oro llegó a multiplicar por 4 e incluso hay un informe del World Gold Council en el que se analiza los años en los que ha habido inflaciones superiores al 3% y se ve cómo pues, el oro de media sube un 15% cuando hay una inflación superior al 3%, ¿no? Un aspecto muy positivo, que es especialmente positivo en la situación en la que nos encontramos, es que el oro es escaso. O sea, que nos estamos viendo que los bancos centrales no tienen ninguna cortapisa a día de hoy para imprimir divisa fiduciaria. Sin embargo, vemos como el oro, si cogemos los últimos 20 años, el oro ha crecido la oferta a ritmos del 1,6%. Pero incluso si cogemos los últimos 100 años, ha crecido a ritmos del 1,8%. O sea, que la inflación en el oro es muy baja. Nada que ver con la que sufrimos actualmente en las divisas fiduciarias. Con lo cual, el oro es una reserva de valor, o sea, ha mantenido tu poder adquisitivo durante miles de años, cosa que las divisas fiduciarias no están haciendo. Aparte de eso, el oro está descorrelacionado con los activos tradicionales, o sea que si tú lo tienes en tu cartera, te puede diversificar. Es un activo refugio porque se ha comportado bien en épocas, por ejemplo, de recesión. Y también hay informes, porque en inflación hemos visto que funciona, pero hay informes también que se ve cómo el oro funciona también en shocks deflacionarios fuertes, ¿no? Además, como vamos a ver, a día de hoy pesa muy poco dentro de los activos financieros y creemos que en un entorno como es el actual, que es muy complicado, probablemente se justifica que puedas tener una asignación mayor en tu cartera del oro, ¿no? Se ve aquí la poca correlación que existe, o sea, la baja correlación entre los activos tradicionales y el oro, que esto te viene bien, como digo, para diversificar. Estas son las diferentes crisis que ha habido desde el año 1929 y en este gráfico se puede ver cómo la mediana del oro le ha sacado a la mediana del S&P 500 en las crisis prácticamente un 28%. Y este es un gráfico en el que se ve lo que han hecho los diferentes activos en épocas de recesión. Podemos ver, por ejemplo, cómo el US Treasury se ha comportado bien en una recesión, pero también el oro. Sin embargo, el resto de activos, como veis, en una recesión suelen caer. Una cosa que sí me gustaría aclarar dentro de las recesiones es que el oro, cuando empieza una recesión, al principio se comporta mal. Este es el gráfico de la crisis de 2008 y, como veis, el oro cayó con el mercado, estuvo unos meses cayendo con el mercado. Lo bueno es que llega a un punto en que el oro deja de bajar
y rebota, y sin embargo el mercado sigue estancado o sigue bajando, ¿no? Este es el gráfico de 2008, pero podéis mirar la crisis del año 2000 y pasó exactamente lo mismo. El oro al principio bajó con el mercado. Y este es el gráfico de lo que ha hecho el oro contra las divisas fiduciarias. O sea, como veis, se podría decir que el oro es que no se mueve y lo que se está devaluando realmente son las divisas fiduciarias. Como veis, hay un escalón muy fuerte hacia abajo en el año 1971, que como decimos fue el año en el que Nixon rompe el gold window, ¿no? Y quería poner esta frase de Rey Dalío porque es verdad que hay mucha gente que dice, bueno, el oro lo único que hace es reducirte el riesgo. No, pero el oro también puede aumentar la rentabilidad de una cartera, ¿no? ¿Cuál ha sido el comportamiento del oro? O sea, el problema es que los inversores a día de hoy están un poco cansados porque dices, bueno, es que el oro en dólares este año va a -10 y la inflación está en el 8%, es que esto no me está protegiendo, ¿no? Pues primero de todo decir que os he puesto el gráfico de las diferentes divisas, las principales del mundo, y realmente en lo que lo está haciendo mal el oro es en dólares, porque el dólar ha subido mucho. Pero si lo miramos en otras divisas, el oro se ha comportado bien. Podéis ver, por ejemplo, incluso en el yen japonés, que es que ha subido un 16% el oro. O sea que en el resto de divisas fiduciarias, en general, el oro sí se está comportando bien. Y luego, si lo miramos a nivel relativo contra, por ejemplo, los índices de renta variable o la renta fija, también se ha comportado mejor que ellos. De todas formas, ¿qué es lo que ha pasado en el oro? O sea, ¿por qué el oro en dólares no lo ha hecho bien? Pues es por esa correlación que tiene con los tipos reales. Al oro le viene bien que los tipos reales estén en negativo. El problema es que a día de hoy las expectativas de inflación a 10 años, el mercado las descuenta al 2%. O sea, tenemos a día de hoy una inflación del 8% y me estás diciendo que a 10 años va a estar al 2%. Vale, te lo compro, pero eso quiere decir que los bancos centrales me tienen que subir de forma, a niveles muy altos los tipos. Si hicieras eso, provocarías una recesión muy fuerte. Como hemos visto, el oro en una recesión fuerte se comportaría bien. Si no me subes los tipos y dices, bueno, dejo correr la inflación, hemos visto que el oro en inflación se comporta bien, con lo cual tendría tipos reales negativos y el oro lo podría hacer bien. O sea, que creemos que estamos en un escenario en el que el oro se podría comportar bien. Esta es la fuerte correlación que existe entre el oro y los tipos reales y, claro, la pregunta que todo el mundo hace es, bueno, ¿pero el oro está caro, está barato? ¿Cuál es el precio del oro? A ver, no sé con exactitud, no puedo determinar con exactitud cuál es el precio del oro, pero sí es verdad que hay muchas formas de asignarle valor, ¿no? Este, por ejemplo, es la comparativa del balance de la Reserva Federal de Estados Unidos contra el oro. Como veis, hasta el año 2013 fue muy correlacionado o incluso hay un momento en el año 2020-2021 que casi se vuelven a tocar otra vez. Sin embargo, ahora el balance de la Reserva Federal de Estados Unidos ha volado y el oro todavía se ha quedado ahí más estancado. O sea que ahí se puede ver que hay un potencial del oro, ¿no? Si comparamos el oro contra la base monetaria, lo mismo, el oro está en unos niveles muy bajos comparado con lo que históricamente ha sido con la base monetaria. E incluso si comparamos el oro contra los índices financieros, en este caso un ratio que se llama Dow to Gold, que compara el Dow Jones contra el oro, podéis ver cómo el oro todavía tiene mucho potencial y en otras épocas el oro ha estado mucho más arriba. O sea, que el oro vemos que tiene potencial. Y luego, aparte de eso, vemos que es que pesa muy poco dentro de los activos financieros. Estos son todos los activos financieros, que son aproximadamente unos 350 trillones. Como veis, la parte de arriba, la naranja pequeñita, que no se ve casi, eso es el oro. O sea, si hubiera problemas en la renta variable o en la renta fija, habría parte del flujo que puede ir a oro. De hecho, fijaros en el gráfico. O sea, actualmente el oro pesa en torno a un 0,6% aproximadamente de los activos financieros. Sin embargo, en el año 68, antes de esa crisis que decimos de los 70, de la década de los 70, pesaba casi un 5%, o sea que el oro tiene todavía mucho potencial. Estamos viendo cómo los bancos centrales estuvieron 20 años siendo vendedores netos de oro, pero ahora llevamos más de una década que son compradores netos. De hecho, los últimos resultados que han salido del tercer trimestre de demanda de oro, los bancos centrales han comprado la máxima cantidad de los últimos 55 años. O sea, los bancos centrales están comprando oro. Y luego, como veis, más que los bancos centrales, lo que más llama la atención es los inversores particulares. O sea, los inversores particulares, desde los años 70, han comprado mucho oro. Sobre todo, ¿cómo? Pues, como veis aquí, una de las fuentes de los activos en los que están comprando oro son los ETFs, ¿no? Se ve que en el año 2004 prácticamente los ETFs de oro no pesaban nada y, sin embargo, ahora mirad lo que pesan.
El azul oscuro es Norteamérica, el azul clarito es Europa y somos básicamente los que estamos comprando ETFs de oro. Que esto también me parece significativo, porque el verde, que es muy pequeño todavía, son los asiáticos. Si los asiáticos llegan a comprar a niveles que estamos comprando en Norteamérica o en Europa, el mercado también, veis cómo el oro podría tener mucho potencial. De hecho, os he puesto aquí los ETFs de China. Como veis, los ETFs de oro en China prácticamente en el 2015 no pensaban absolutamente nada y mirad todo lo que han crecido. O sea, que ahí también se ve cómo el oro puede tener mucho potencial. A nosotros en concreto, ¿qué nos gusta? Nos gusta invertir en renta variable. Entonces, una forma que tenemos de tener exposición al oro a través de renta variable pueden ser las mineras de oro. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema, pues que es una forma apalancada, ¿no? O sea, cuando van para abajo, pues bajan más que el oro, pero cuando van para arriba lo hacen mejor que el oro, ¿no? Tienen más volatilidad, pero es verdad que en un bull market del oro, o sea, si el oro subiera, las mineras se podrían comportar todavía mucho mejor que el oro porque a ellas les mejoran mucho los márgenes, ¿no? Ahí veis que los ciclos de las mineras de oro son mucho más agresivos que los del oro. Esto es lo que hizo el índice de Barron's de mineras de oro en los años 70, ¿no? Que como hemos dicho era una época de inflación. La línea naranja, que es el S&P 500, como veis, hemos dicho que no te había protegido de la inflación, no se comportó bien el S&P 500 en los años 70. Sin embargo, el índice de mineras de oro Barron's vemos que se comportó muy bien y te protegió de la inflación. Pero no solo las mineras de oro te han protegido en una época de inflación fuerte, sino que vemos que en una época de un shock deflacionario fuerte también se han comportado bien. Este es el shock del crack de 1929 y podéis ver cómo el mercado bajó. Sin embargo, una minera de la época que era Homestake Mining lo hizo muy bien y te protegió contra la inflación, contra el shock deflacionario, ¿no? Actualmente, ¿por qué nosotros invertimos en mineras de oro? Porque creemos que es una muy buena oportunidad, ¿no? Voy a poner diferentes gráficos para que veáis lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Este es el precio del oro, es la línea, y las barras son los costes. Los costes es verdad que han aumentado, pero ¿qué pasa? Que el precio del oro también ha aumentado. Al final a nosotros lo que nos importa es el margen, ¿no? O sea, la diferencia entre el precio del oro y a los costes que ellas están teniendo. En este gráfico quizás se ve mejor. La línea verde son los costes que ellas están teniendo, que es verdad, como hay inflación, a ellas les han subido los costes, pero como veis los márgenes, que es la línea, la barra roja, todavía son muy buenos. Si veis el gráfico, es que actualmente, bueno, eso es 2021, en 2022 es verdad que son un poco más bajos, pero igualmente estamos en niveles superiores de márgenes de más que en el 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O sea que aún así, a pesar de que le hayan empeorado los márgenes, que hay que tener en cuenta que en 2020 también fueron los mayores márgenes de su historia, aunque le hayan empeorado los márgenes, todavía sigue teniendo mucho sentido, ¿no? Estas son las mineras de oro comparados contra el S&P 500. O sea, nos encontramos en unos niveles que están actualmente muy, muy atractivas. E incluso esta es la diferencia que existe entre el EV/EBITDA de las mineras de oro y el del S&P 500. Y como veis, prácticamente cotizan a la mitad que lo que está haciendo el S&P 500. Es más, si comparamos las propias mineras de oro contra el oro, es que también están en unos niveles muy, muy bajos. O sea que las mineras de oro están a día de hoy más atractivas incluso que el propio oro. Esta es la rentabilidad por dividendo, que también nos puede dar una indicación de la valoración. Y también está prácticamente en máximos, ¿no? Está tocando casi los niveles de 2012. Esto es EV por onza de recursos minerales sobre oro. También vemos que están muy baratas. Y estos son otros bull markets que han tenido las mineras de oro, ¿no? Y como podéis ver, pues en otros mercados alcistas, las mineras de oro han subido mucho más que lo que han subido ahora, con lo cual también es otro indicador que te demuestra cómo las mineras de oro todavía podrían subir mucho más, ¿no? Entonces, por concluir, estamos en un ambiente complicado, ¿no? A los inversores, pues este año los mercados están bajando y ¿cuál es el problema que nosotros vemos? Que a pesar de que el mercado haya bajado o la renta fija lo esté haciendo mal, hay muchos riesgos que todavía persisten en la economía, con lo cual nosotros, por ejemplo, tenemos posiciones cortas y todavía no las hemos cerrado porque vemos que todavía hay riesgos persistentes, ¿no? Luego vemos otro problema, que es que va a ser difícil, como decíamos, reducir la inflación.
tú en los años 70 bajaste la inflación subiendo los tipos hasta el 20%, o sea, a día de hoy están en el 4%. O sea, que tendrías que subir muchísimo más los tipos de interés. Es más, es que incluso Volcker, subiéndolos al 20%, tardó 3 años en reducir la inflación. Y además, como hemos visto, en los años 70 había mucha menos deuda que la que hay actualmente, o sea, que es todavía más complicado subir los tipos sin provocar una recesión. Luego, cuando la inflación ha repuntado, pero sobre todo porque los tipos reales se han hecho negativos, el oro hemos visto cómo se ha comportado bien tanto en absoluto como en relativo. Otro aspecto positivo del oro es que a día de hoy estamos viendo cómo las divisas fiduciarias se están devaluando enormemente, con lo cual no nos están permitiendo ahorrar y, sin embargo, pues el oro nos ha mantenido durante miles de años, o sea, tiene un track record muy bueno y nos ha mantenido el poder adquisitivo, ¿no? O sea, que ahora quizá todavía tiene más sentido tener oro por esa devaluación tan brutal que están sufriendo las divisas fiduciarias. Y luego, por los diferentes gráficos que hemos visto, el oro tiene mucho potencial, como hemos visto contra el balance de la Reserva Federal, contra los índices financieros o incluso contra la base monetaria. Y luego, las mineras de oro, como digo, pues podrían ser un buen, una forma de invertir en renta variable y tener exposición al oro.